mes de diciembre o en las últimas festividades y vamos a dedicar estos primeros programas del año justamente a retomar ese control. No puede escapar el tener un peso corporal saludable y nosotros hablamos los nutricionistas que cuando queremos un peso saludable tiene que ser que tenga menos grasa y más músculo. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Básicamente que ese peso que hayas perdido no lo puedas volver a recuperar. La grasa se comporta como una trampa de grasa, es decir, al yo tener más grasa corporal necesito grasa de vuelta. Por lo tanto, siempre perder un volumen de grasa corporal por cada peso perdido va a permitir que yo no tenga un rebote más adelante. Por otra parte, el tener un músculo débil, el perder un peso básicamente muscular que no es saludable, va a crear flacidez. Entonces vas a notar como una persona pierde peso y probablemente se ve demacrada o se ve enfermo. Eso es lo que no se quiere. Entonces siempre se considera saludable que el peso que yo pierda sea un peso básicamente de grasa y no de músculo. Ahora bien, ¿cómo consigo definitivamente eliminar esa grasa corporal? ¿Cómo consigo tener un peso más saludable y que yo no pierda la musculatura en mis intentos por bajar de peso? Lo primero, tratar de basar nuestra dieta en alimentos ricos en nutrientes. Cuando digo alimentos ricos en nutrientes, es comida real. Esto llevar una alimentación lo más balanceada, lo más equilibrada posible, sin supresiones y sin restricciones alimentarias. Hemos venido hablando en programas anteriores de que justamente el paso a seguir o la transición consciente no se trata de dejar de comer mucho de algo para comer nada de eso que estábamos comiendo, sino simplemente moderar o probablemente regular las cantidades. Eso tiene que ver con que comamos un poco de cada tipo de alimento. Llevar una dieta balanceada o equilibrada significa también que podemos ajustarla calóricamente, pero no con supresiones o con restricciones alimentarias. Y por supuesto, evitar todo lo que sean calorías vacías. Cuando hablo de calorías vacías, hablo de esos alimentos exentos probablemente de nutrientes reales. Llámese gaseosas, llámese dulces o alimentos que tienen exceso de azúcares refinados o de grasas saturadas. Eso es lo que nosotros llamamos calorías vacías. Entonces, basar nuestra comida o nuestra alimentación en nutrientes que sean estrictamente necesarios y que sea comida real, orgánica. Y cuando hablo orgánica no necesariamente significa que sea natural, puede ser procesada, pero si es equilibrado nuestro consumo, nuestro balance en general, por supuesto nos va a ir mejor desde el punto de vista del equilibrio nutricional. Soñar. El sueño tiene que ver con dormir lo suficiente. Se estima para algunas personas que dormir entre 7 y 8 horas probablemente sea lo adecuado, para algunos otros son 6 horas. Lo importante es que tengamos un sueño de calidad por varios motivos. El primero es porque el músculo crece en reposo, el músculo no crece en actividad. Nosotros estimulamos el crecimiento muscular a través del ejercicio o de la tonicidad o el entrenamiento que realicemos, pero el músculo se gesta, se forma, su fibra crece básicamente es cuando estamos descansando. Entonces, el tener un buen descanso va a permitir que por supuesto ese músculo crezca. Por otra parte, el dormir lo suficiente tiene también estímulos de la grelina, esa hormona que regula el apetito. Entonces, dormir lo suficiente va a permitir que al día siguiente, si hemos dormido bien, tengamos el apetito bajo control, tengamos saciedad y no nos excedamos en los volúmenes calóricos. Lo otro, una caminata diaria. Una caminata diaria, yo siempre intento en mis planes de alimentación que le indico a mis pacientes que instauren alrededor de 30 a 40 minutos para caminar en el día. ¿Qué pasa? El caminar es gratis. Es la única actividad que no tienes que pagar por realizar probablemente. Hay muchas otras, pero quizás esta es la más común y es la que todos nosotros hacemos. ¿Cuáles son las recomendaciones para una caminata que nos permita perder grasa corporal? En principio hacerlo en ayuna si ha cenado bien. Cuando hablo de si ha cenado bien es que no ha suprimido ningún alimento. Indiferentemente que tu volumen sea hipocalórico, que sea bajo en calorías, pero no limitaste, por ejemplo, el consumo de carbohidratos en la noche, te puede permitir al levantarte inmediatamente, luego de hacer tus necesidades fisiológicas, activar tu cuerpo y hacer una caminata alrededor de 30 a 40 minutos, que es lo básico, es lo esencial. No necesitamos hacer 60, pero tampoco debemos hacer 15 porque es muy poco. Entonces, ese es el tiempo estipulado. Al mismo tiempo también puedes hacer esa caminata luego de haber desayunado, y si no has desayunado y quieres hacerlo al levantarte, pero quieres hacer una merienda pre-work, una merienda pre-entrenamiento, también pudieses hacerlo. Lo importante es tener una caminata diaria alrededor de 30 a 40 minutos. Por otra parte, el entrenamiento de fuerza. Es un mito nutricional y se los decía al inicio, quien no entrena el músculo o quien no perfecciona la tonicidad del músculo. ¿Qué ocurre? No es lo mismo crear volumen que crear tono, que crear fuerza. Entonces, los ejercicios de fuerza, los ejercicios de tonificación muscular para básicamente fortalecer el músculo permite que ese músculo siempre esté por encima de la grasa. La armonía corporal se logra básicamente teniendo más músculo
que grasa. Recordemos que nuestro tejido está separado entre piel, grasa y músculo. El músculo no puede expresarse, no podemos tener un cuerpo esbelto, un cuerpo que sea modelar o que el modelo sea el que nosotros queremos si la grasa no se ha perdido. Ahora, el órgano más activo metabólicamente es el músculo. A mayor cantidad de músculo, mayor será la cantidad de grasa. Entonces, los dos entrenamientos, tanto el entrenamiento cardiovascular como los entrenamientos de tonificación o de fuerza o de fortalecimiento muscular deben ir en paralelo. Y en paralelo significa que debemos realizarlos los dos al mismo tiempo, prácticamente los mismos días de la semana o en la misma rutina, siempre y cuando sea fraccionado de acuerdo a tu meta. Asimismo, la hidratación. La hidratación es importante porque el 60% de nuestro cuerpo básicamente es agua. Todas las cosas que ocurren en él necesitan del vital líquido para mantenernos evidentemente saciados y funcionando adecuadamente, pero también que permite el tener un adecuado nivel de hidratación, puede estimar adecuadamente cuáles son los cambios corporales, porque a veces podemos estar perdiendo 1 kilo de peso y ese kilo básicamente es de agua. Entonces, si yo tengo un adecuado balance de hidratación, y ojo, no hablo solamente de agua, hablo de todos los líquidos que yo puedo beber al día. Hablo de frutas ricas en agua, hablo de sopas, hablo de té, hablo de jugos o batidos. Es decir, el estar suficientemente hidratado me puede permitir mantener el apetito bajo control y mis cambios corporales también controlados, porque sé que el peso que estoy perdiendo no es agua, porque básicamente lo que necesitamos perder es grasa corporal, que es de lo que estamos hablando el día de hoy. Asimismo, la cantidad de proteína. Yo recomiendo siempre que la cantidad de proteína sea símil. Sea símil significa que sea en las mismas proporciones o cantidades en al menos 3 a 4 de las 5 comidas que realicemos al día. Estamos hablando de alrededor de 90 gramos al día de proteína en alimento y alrededor de 21 gramos en proteína neta si lo queremos estimar en módulos proteicos isocalóricos o fórmulas o suplementos nutricionales. ¿Qué es lo importante? Si usamos proteínas de alto valor biológico, tal es el caso de carne, pescado, huevo, pollo, pavo, siempre las cantidades deben ser iguales. La proteína es la piedra angular de nuestra dieta. Ahora, no significa que yo voy a ganar más músculo por comer más proteína, pero sí lo voy a fortalecer. El músculo crece por cantidad de carbohidratos, pero el perder la grasa corporal tiene que permitirme que ese tono muscular se alcance, que es lo que estamos intentando recomendar el día de hoy. Asimismo, el déficit calórico. El déficit calórico tiene que ver con quemar más calorías de las que consumimos. Hay múltiples aplicaciones, múltiples dispositivos que pueden medirnos o evidentemente para nosotros estimar cuántas calorías estamos consumiendo. Si usted consume 1.500 calorías al día, usted debe quemar 2.000 calorías al día. Si usted consume 2.000 calorías al día, lo ideal es que queme 2.500. Ahora bien, eso es un trabajo que es progresivo. No es de la noche a la mañana, es muy fácil decirlo. Una caminata solamente puede hacernos quemar 350 calorías y probablemente caminar o subir las escaleras solamente 120 calorías. Entonces, lograrlo completamente no es tan sencillo. Por último, señores, paciencia. Paciencia y consistencia. Consistencia tiene que ver con que nosotros estemos enfocados en lo que deseamos hacer, en qué momento o en cuánto tiempo vamos a tardar. Y por supuesto la paciencia sabiendo que no hay soluciones mágicas, que las soluciones mágicas no existen para yo perder el peso que deseo. El trabajo constante y el trabajo consuetudinario que sea programado en el tiempo es lo que me puede permitir alcanzar mis objetivos. Esto es lo que se requiere para conseguir un peso más saludable, para perder la grasa corporal y nosotros tener el peso que deseamos, porque los dos términos que se van a trabajar en tendencia en este año son longevidad y belleza. Longevidad tiene que ver con que vivamos más años, pero vivamos mejor, que tengamos una buena cantidad de músculo al final de nuestras vidas, que no dependamos de andaderas, que tengamos nuestras capacidades psicomotrices adecuadas. Y belleza es porque tengamos un cuerpo estéticamente probado, porque tengamos más músculo que grasa y tengamos un cuerpo armónico. Recuerda que puedes seguirme a través de mis redes sociales, @DomingoPorras en Instagram y Twitter, y por supuesto @LaTizanaGB en todas las plataformas. Y por allí nos vamos a mantener en comunicación y en contacto para seguir compartiendo información de interés nutricional que te sea de provecho. Feliz y bendecido día y nos vemos en otra oportunidad.